Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Qué bendición, mis hermanos, poder estar acá ofreciendo sacrificio de alabanza al Señor y ahora recibir, ¿no? Ya ofrecimos, ahora vamos a recibir del Señor de lo bueno, de lo mucho y de lo agradable que tiene para nosotros. Amén. Pueden sentarse, mi querido hermano. Estaba escuchando el testimonio de mi hermana Dulciré y el Señor me estaba confirmando algo porque en las palabras que ella decía, porque ayer justo tuve un inconveniente, un problema en la casa y bueno, me atribuló bastante y me afanó bastante porque me siento todavía con preocupación, pero el Señor me puse a orar en la noche y el Señor me ratificó lo que hace más de un año viene hablando conmigo y me repitió: ocúpate de mis asuntos, que yo me ocupo de los tuyos. Entonces aquí estoy viendo del Señor y no lo he visto solucionado, pero yo sé que el Señor lo hizo entonces ya le agradezco para su gloria y para su honra. A lo que vinimos, vamos a orar al Señor para que siga esta maravillosa presencia en este lugar. Padre, te bendecimos, te adoramos, Señor, te damos toda honra, toda gloria, Padre, porque tú eres el único digno, eres el único santo, Señor. Eres nuestro escudo, Padre Santo, eres nuestra roca, Padre, donde está cimentada nuestra vida, Señor. Eres todo para nosotros, Padre, por eso te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Espíritu Santo, muévete como tú quieras en este lugar. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar que decretamos casa de Dios y puerta del cielo, este lugar santo, Señor, este lugar donde tú, Señor, eres el único que adoramos, eres el único por el que doblamos rodillas, Señor, y aquí en este momento de maravillosa alabanza, Señor, cuando el cielo y la tierra se hacen uno, Padre Santo, tu presencia poderosa, pesada, grandiosa, está en este lugar, Señor. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que nos das. Pido que dispongas mi corazón, Señor, y el corazón de mis hermanos para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Quita todo espíritu de distracción, Señor, de flojera, de apatía, Señor. Cualquier dardo que el enemigo quiera llevar a las mentes de mis hermanos, Señor, es echado fuera de este lugar en este mismo momento, Señor. Y tú y solo tú, Señor, reinas en este lugar, en el corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor. Permite que este que está acá mengue, Señor, en sus palabras de hombre, para que seas tú, Señor, para que sea tu Espíritu, Señor, el único que hable en este lugar, Padre Santo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. ¿Pues lo dice? Amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy empezamos el capítulo 3. El capítulo 3 es un capítulo bastante intenso, entonces lo dividí en dos partes. Así que Dios mediante, Carlos, el próximo martes a las 5:30 estaremos culminando este capítulo. La última parte del capítulo es bastante interesante, bastante intenso, entonces no quise ni machetearlo ni acelerarlo, sino verlo con calma el próximo martes. Si Dios quiere, nos veremos acá para seguir y cerrar este capítulo número 3. ¿Cómo le dio con la tarea? ¿Sí? No me he hecho tarea. Bueno, métanse con esta carta, hermano, porque esta carta y eso transforma, mis hermanos, transforma de manera maravillosa. Recordamos que en el capítulo 2, Pablo estaba argumentando contra lo que dijimos que era un oponente imaginario, ¿verdad? Se recuerda que era un oponente imaginario, pero que tenía dos características fundamentales, que era moralista y muy religioso. Pablo empezó entonces a argumentar y a darle todos los argumentos. Pablo se pregunta y se responde, como lo vamos a ver también en el capítulo 3, sobre esta persona, y cierra Pablo hablando de la circuncisión y hablando de ser verdaderamente judío. Al final de ese capítulo, entonces, al principio de este capítulo 3, Pablo va a seguir en su discusión, va a seguir resolviendo todo lo que el Espíritu pone en su cabeza, pensando que pueden ser argumentaciones en contra de lo que él está hablando, de la palabra que él piensa llevarle a Roma, a esa iglesia cuando lo visite. Entonces esta vez Pablo va a empezar a discutir con otro oponente imaginario, pero esta vez no es el mismo moralista religioso, va a ser un judío que va a tratar de rebatir todo lo que Pablo acaba de decir al cierre del capítulo 2 acerca de la nación de Israel. Entonces,
antes de proseguir o antes de iniciar, que lo hacemos al final de este capítulo, el próximo martes, la presentación del Evangelio y de la salvación, todo lo que empieza acerca de la salvación, Pablo tiene entonces que resolver todos los argumentos que el Espíritu le pone en su cabeza de lo que pueden ir en contra de lo que él va a decir. Pablo quiere limpiar toda la escena para que no haya dudas de la supremacía de Cristo y de la grandeza del Evangelio. Entonces, esta quizás es una de las secciones más difíciles de esta carta, porque los argumentos que usa Pablo contra ese oponente judío imaginario y los contraargumentos que Pablo rebate de esta persona son difíciles o son poco comunes para nuestro oído contemporáneo, quiero decir, para estos tiempos. Entonces, yo lo veo como si uno llegara a una discusión entre un astrofísico cristiano y un astrofísico ateo, y uno llega ahí y pone a escucharlo y está como un pollito viendo televisión, perdido. Entonces Pablo nos quiere llevar, y por eso le pedí, hermano, hoy voy a usar una traducción diferente, la traducción Palabra de Dios para Todos. La comparé, creo que fue la mejor que conseguí desde mi punto de vista para llevarlo del capítulo de hoy. Como les dije, no es sencillo las argumentaciones que da Pablo, los escritos de Pablo, pero yo creo que esta traducción nos va a ayudar bastante. Entonces las traje acá, no sé si se ve o no se ve, las traté de poner en naranja para llamar la atención, pero de todas maneras sí que lo tengo en su Biblia, pero sí quería irnos en ese sentido. Recordamos entonces, para tomar el libro, al cierre del capítulo pasado, los versículos 28 y 29, Pablo empezó a hablar de lo que era un verdadero judío, ¿lo recuerdan? Amén. Pablo empezó a decir y empezó a hablar comparar de lo externo contra lo interno, de que no era parecer, sino era ser. Pablo empezó a hablar de la circuncisión específicamente. Decía que la circuncisión era una muestra física de lo que fue en su momento el pacto que hizo el Señor con Abraham para representar a su pueblo, a los judíos. Pero el Señor dice después en esta iglesia que es judía y gentil, le empieza a clarificar que no solamente o no son judíos aquellos que descienden directamente de Abraham, sino que les dice que son judíos todos aquellos. Marito, prende la luz porque ahí sí no está con la grabación. Sí se ve, ok, claro, sí. Porque son judíos aquellos los que espiritualmente, los que en su corazón tienen la circuncisión. La circuncisión es espiritual, la circuncisión es del corazón y no es la física. ¿Sí recuerdan eso? Entonces Pablo está diciendo que no importa la raza, que no importa la nacionalidad, que no importa nada de lo demás, digo que ni judío ni griego, lo que importa es el corazón, lo que importa es lo interno. Entonces, ante ese argumento, se levanta este oponente judío y hace la primera objeción, y aquí arrancamos el mensaje de esta introducción. La objeción número uno, vamos a ver una serie de objeciones que Pablo pone en boca de este oponente, y la primera de ellas es en forma de pregunta. Pablo le dice a este oponente, Pablo dice, no hay beneficio en ser judío. Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Sigan su Biblia, se lo pueden leer acá, excelente. Dice, tal vez tú me dirás, entonces, ¿cuáles son las ventajas de ser judío? Ciertamente los judíos tienen muchos beneficios. El más importante es que Dios le dio el encargo de compartir sus promesas. En la traducción Reina habla de su palabra, en otras traducciones habla de los oráculos de Dios, es lo mismo. Está hablando de su palabra. Entonces Pablo aquí como que se pregunta y se responde, ¿verdad? Es lo que Pablo dice, bueno, ¿qué tú dices? Pues, porque cuando uno hace dos voces, uno se pone la mejor voz para uno. Entonces Pablo dijo, ciertamente los judíos. Entonces, esta persona le está diciendo, Pablo, ve acá, lo que acabas de decir ahorita un momentico. Tú estás queriendo decir que no tenemos ninguna ventaja, ninguna prevalencia sobre los gentiles. ¿O es que acaso no tenemos ningún privilegio porque el Señor nos cogió como su pueblo, como una nación de la que el Señor entregó en sus manos la ley? Entonces Pablo le responde en el versículo 2 y le dice, ciertamente ustedes los judíos recibieron la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, escuchen esto, es la palabra de Dios la que bendice.
Es como que Dios no bendice directamente a alguien, Dios bendice a todo aquel el que se sujeta y está bajo su palabra. En la palabra de Dios hay bendición. Entonces todo aquel que está, como dice el Salmo, bajo esa sombra, tiene la bendición del Señor. El Señor bendice su palabra porque todo lo que viene del Señor es santo. Entonces la santidad del Señor hace que Él bendiga su palabra. Y si usted está de acuerdo a su palabra, entonces usted será bendito también como lo somos entre todas las naciones del mundo. Entonces esa palabra es verdad. ¿Te acuerdas que el capítulo 2 empezó con eso que dice que el Señor nos juzgará en verdad? Porque Él nos juzgará a través de su palabra. Y la palabra de Dios, ¿qué es? Es verdad. Entonces, mientras más usted y yo obedezcamos la palabra de Dios, más bendiciones veremos de Él. Porque el Señor es fiel a sus promesas. Todo lo que está en su palabra, todas las promesas, sea o no sea usted creyente, si usted cumple la palabra de Dios, así no la conozca, el Señor es fiel a su promesa y el Señor te bendice de la forma en que Él lo dice. Esta es la primera objeción. Pablo le dice, sí, tiene razón, si hay algún beneficio ser judío, porque el Señor les encomendó primeramente a ustedes la palabra. Entonces viene la objeción número 2. Dice, hay muchos creyentes hipócritas. Entonces, vamos a ver los versículos 3 y 4. Aquí es como si este oponente de Pablo dijera, yo conozco muchas personas el día de hoy que van a la iglesia, que leen la Biblia, pero yo no veo en ellos ningún cambio, yo no veo en ellos ninguna transformación real en sus vidas, entonces ellos no son mejores que nosotros, como tú dices, Pablo. Entonces, como los gentiles que hacen esto, lo que son unos hipócritas, pero no son mejores que nosotros. Y Pablo le responde, versículo 3. Es verdad que algunos judíos no fueron fieles, pues no hicieron lo que Dios quería. Habla aquí de la voluntad de Dios. Pero su infidelidad, pregunta Pablo, su infidelidad impedirá que Dios sea fiel en hacer lo que prometió. Y responde, de ninguna manera. Aunque todo el mundo falle, escuche esto, mi querido hermano, aunque todo el mundo falle en cumplir, Dios siempre, diga conmigo, siempre cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque así está escrito. En la traducción Reina Valera dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que en medio de tus palabras se demuestre que tú eres, ¿qué? Justo, y vencerás cuando. Seguimos hablando de justicia y de juicio. Entonces, el punto acá de Pablo es que ciertamente hay personas que no son fieles al Señor, o no las hay. Hay personas que comienzan, pero no continúan. Hay personas que quizás nacieron y se criaron en un hogar de cristianos, en un hogar de fe, pero ellos no continuaron con ese legado. Eso es muy común. Y Pablo dice, sí, ciertamente es así. Ciertamente hay gente que ha sido infiel al Señor. No ha sido la fidelidad, porque Dios, por encima de todo, Dios sí es fiel. Pero que esa gente sea infiel, dice Pablo, ¿quiere decir entonces que Dios falló? No. A ver, ¿cuántos de ustedes han experimentado que usted ha sido infiel por alguna razón al Señor y por encima de eso el Señor sigue siendo fiel a lo que usted prometió, a su promesa? Si usted es cristiano, eso le debe haber pasado por lo menos chorrocientas veces. Eso es un número técnico, chorrocientas una. Pero si aún tú no eres creyente, fíjense esto, si aún tú no crees en Jesucristo, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Porque no depende de usted, depende de quién, de Él. No se trata de usted y de mí, se trata de Él. Dios sigue siendo fiel a su palabra y luego termina diciendo, y es a través de esa palabra que ustedes y yo, todos delante del Señor, seremos juzgados. Entonces seremos juzgados de acuerdo a la palabra del Señor. Seas incrédulo o seas creyente, el juicio es algo inevitable. Recuerda que la semana pasada leímos en Hebreos 9:27 que es necesario que todos los hombres mueran una sola vez y después de eso, juicios. No hay más. Ese es el destino de todo. Entonces, esto es lo que dice Pablo.
de alguna manera, Pablo sigue en su argumentación, moviéndola a usted, moviéndola a mí, moviendo toda la historia de la humanidad hacia un pensamiento que viene hablando desde el capítulo 2, y es el juicio final, el día del juicio o el día del Señor, ese maravilloso día cuando el Señor venga por su iglesia, y ese maravilloso día que seremos nosotros levantados, seremos arrebatados junto con Cristo en las nubes, y los que queden aquí, entonces pasará la tribulación y nosotros arriba, ellos todos, dice Mateo 25, que será el juicio de las naciones, que será un juicio para todos, grandes, pequeños, reyes, príncipes, mendigos, todos tendremos que estar frente al trono del Señor, te le enfrentaremos cara a cara a Jesucristo, y como decíamos la semana pasada, no vamos a dar cuenta por los demás, usted va a dar cuenta por usted mismo. Entonces empecemos, o continuemos, porque empezamos la semana pasada revisándonos, inspeccionándonos, corrigiéndonos, arrepintiéndonos, cambiando, confesando a todo el Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Entonces, Romanos, Pablo a través de Romanos, nos llama entonces a cuestionarnos y a que tomemos una decisión que muchos la hemos tomado acá, o casi todos lo hemos tomado acá, que es increíblemente importante, es la decisión más importante de nuestra vida. Y Pablo nos llama, entre otras cosas, a preguntarnos: ¿quién crees tú que es Jesús? ¿Y qué crees tú que ese Jesús ha hecho por ti? Y eso que hizo el Señor por ti, lo recibiste. Lo recibiste ese sacrificio. Has recibido ese sacrificio del Señor para evitar este juicio de condenación que puede llevar a tu vida. ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, si lo has recibido, buenas noticias, que son el Evangelio, porque Dios es y te será fiel. Denle un aplauso a la fidelidad del Señor. Amén. Pero este hombre no alcanza y levanta otra objeción más. Y dice: bueno, Pablo, pero eso que tú estás hablando no habla del amor de Dios, eso más bien habla como el desamor de Dios, y Dios es como injusto porque castiga a las personas. Y esta objeción es como más una objeción emocional, más que una objeción que tenga como la otra algún asidero en la ley, es más algo emocional. Dice: bueno, pero entonces lo que dice mucha gente allá afuera, entonces Dios no es amor porque Dios es más bien castigador. Eso es lo que está diciendo este hombre, y Pablo lo ve de esta manera, los versículos 5 y 6. Gracias, hermano. Dice: cuando hacemos lo que es injusto, ¿qué hacemos? Demostramos lo justo que es Dios. Mientras más injusto sea usted, más justo, más realza la justicia de Dios. Mientras más malo sea usted, más bueno es el Señor. Entonces dice: ¿será posible entonces decir que Dios es injusto cuando nos castiga? Y Pablo aclara aquí: estoy hablando según la lógica humana, y no está hablando como el Espíritu, desde el Espíritu. Dice: claro que no. Casi toda la respuesta de Pablo por ahí. Si Dios fuera injusto, entonces Dios no tendría derecho a juzgar el mundo. ¿Y el Señor tiene ese derecho? ¿Quién creó el mundo? Dios. Dice: no, pero el Señor, que no puede ser que lo destruya, que lo juzgue. Mire, mi hermano, es más fácil destruir que crear. Si Él lo creó, que es lo más difícil, destruirlo le va a costar nada. Entonces, estamos en este mundo que decíamos desde el primer día, ¿se acuerda? Que juicios constantes, que había juicio por todos lados, la gente criticando y haciendo juicio, ¿qué te parece? Todo el mundo cree que es muy importante opinar sobre todo. No se aguanta, cree que meter la cuchara en cada una de las cosas si no sepan. Leí en estos días que la semana pasada salieron especialistas en ciclones, en huracanes, especialistas, todo el mundo habla de lo que no sabe. Sigue la gente juzgando y sigue la gente criticando, porque es parte de la condición humana desde la transgresión, desde el principio, desde la caída. Entonces, a ver, si nosotros de esa condición humana sentimos que tenemos ese derecho de emitir juicio, veredicto sobre el comportamiento de los demás, entonces Dios no tiene ese mismo derecho. O nosotros creemos que estamos por encima de Dios, parte del orgullo. Entonces, en última instancia, Pablo está conduciendo este argumento
a lo mismo, hermano, ¿verdad? Como Pablo vuelve al juicio. ¿Y quién es el responsable del juicio? El Señor. Y leímos la semana pasada que Dios Padre había delegado esa potestad en ¿quién? En su Hijo, Jesús, el que nos va a juzgar. Entonces el juicio que vamos a enfrentar tiene dos posibles resultados. O es Jesús o carne asada. O es Jesús o el infierno. Difícilmente Pablo puede ser más claro y más directo cuando argumenta esto. Pero la buena noticia, ¿qué es la buena noticia? El Evangelio te dice que si tú recibes a Jesús, Él es el que es juzgado, no tú. Si tú recibes a Jesús, el condenado es Él de ese juicio y no tú. Si tú recibes a Jesús, Él experimentará la ira y el castigo de Dios y no tú. Y Él va a morir para que tú tengas vida. ¿Y cualquier vida? No, vida eterna. Pero si por otro lado tú rechazas a Jesús, el único otro juicio que tú vas a tener es el juicio de ¿quién? De ese mismo Jesús a quien tú rechazaste. Entonces, si hasta acá, déjame decirte que no sé, algunos de los amigos que están acá, no es necesario, mi hermano. Dios hace todo lo posible para llamar nuestra atención, para que evitemos este juicio. Por eso es que el Señor nos habla de la condenación y del juicio tantas veces. Dios habló más veces del infierno que del cielo, porque es importante que sepamos ese lugar tan terrible que podemos ir si rechazamos a Jesús. Entonces, tenemos un camino, tenemos una oportunidad, hay una puerta para escapar de la ira del Señor y de ese juicio del infierno. Entonces, si no lo has hecho, debes tomar la decisión más importante, que es recibir al Señor Jesús como tu único Señor y suficiente Salvador. Denle un aplauso a ese Señor maravilloso. Pero este hombre no para. Objeción número 4. Este hombre dice, bueno, pero si ese Dios tan maravilloso resuelve todo, al final siempre resuelve, ¿por qué se enoja conmigo? ¿Por qué me castiga? Porque siguen viéndolo desde el punto de vista de un Dios castigador. El caso, mi hermano, es que se armó un revolú desde la transgresión de Adán. La humanidad armó un lío, pero el Señor siempre arregla todo. Entonces este hombre dice, bueno, pero si el Señor arregla todo y ya arregló este lío, ¿por qué el Señor está enojado con nosotros? ¿Por qué debería enfadarse con nosotros? Versículos 7 y 8. Dice la palabra: sería lo mismo decir, si comparado con la fidelidad de Dios, mis engaños resultan en ¿qué? En honra para Dios. Entonces, ¿por qué me condena como pecador? Fíjense el argumento que da este judío. También sería como decir, hagamos el mal para que venga el bien. Muchos a nosotros desde aquel tiempo nos critican y dicen que eso es lo que nosotros enseñamos, que hagamos el mal para que venga el bien, lo cual es falso. Con razón, Dios, ¿qué hará con ese mal? Lo condenará. Esto, mi hermano, resume el viejo argumento, la vieja conocida de muchos, que dice que el fin justifica ¿qué? Todo se vale para llegar allá. Todo lo que puedas hacer, cuando dice que en la buena guerra todo se vale, hay que justificar las maneras y las desmaneras y las cosas y los propósitos y despropósitos con que la gente obra. Entonces, ¿qué dice? Digo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos el mal, pero por encima de ese mal, y en ese mal que hace el Señor, se glorifica. El Señor hace ¿qué? El bien. ¿Pero qué hacemos nosotros? Pedimos al Señor que los créditos de ese bien sean para nosotros, porque al final del día tú lo hiciste porque yo hice lo malo. Entonces, así de malas son las intenciones del corazón del hombre, de esta naturaleza que está hablando Pablo, que viene describiéndolo desde hace unos versículos atrás. Vamos a ver esto con un ejemplo, con una ilustración. Había una vez un pastor, un muy gran hombre de Dios, un buen pastor, que
ese pastor no conoció a su padre. ¿Por qué no lo conoció? Su padre era un hombre casado que resulta que se puso de novio con la mamá de este pastor, a quien fuese la mamá de este pastor. Y por supuesto que este hombre casado no le dijo a ella que estaba. Entonces, ¿eso es bueno o eso es malo? Están haciendo juicio, están criticando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este hombre? La deja embarazada. Pero como él no quiere que su esposo se entere, lo que hace con ella, la abandona. La deja, pero no aparece ni por las curvas para mandarle ni siquiera un pote de leche. Nunca más se encuentran. Esta mujer cría a este niño sola y él no hace absolutamente nada para contribuir ni aparecer en la vida de su hijo. ¿Esa historia es real? No nos pasa casi. Años más tarde, este hijo se levanta y se convierte en un hombre de Dios, y un hombre de Dios que después se convierte en un esposo, y un esposo que se convierte en padre y luego se convierte en pastor. Y después, en ese momento en su vida, como a todos, él llega un momento y dice: yo quiero conocer a mi papá. Y él va a investigar y llega y da con el paradero de su papá y lo consigue. Y le dice: papá, qué bueno verte, tenía años buscándote, me da a verte, le cuenta todo lo que él es. Soy un hombre de Dios, papá, tengo esta familia, mi esposa, mis hijos, he levantado un hogar cristiano, padre, no te guardo rencor, papá, estoy aquí porque quería conocerte, quería saber quién eras tú. El Señor ha sido bueno conmigo y me permitió inclusive conocerte. Este señor le dice algo como que: bueno, resultó algo bueno que me haya acostado con tu mamá. Si eso te ha convertido en bueno, no fue tan malo que yo me haya acostado con tu mamá, que la dejaba embarazada. Pues sí, bueno, tenemos que darle un premio a este señor. Es un tipo increíble. Lo que este pedazo luego está diciendo es que si yo hago el mal y Dios hace el bien sobre ese mal, porque entonces yo no tengo crédito sobre ese bien. Y dice: pero si yo hice mal, bueno, embarazada, pero mira lo que naciste tú, mira lo que te convertiste, entonces mira, papá, ¿por qué te digo? Eso es lo que pasa con la condición humana. Hacemos lo malo porque somos malos. ¿Cuánta gente mala hay aquí? ¿El único bueno quién es? Todos somos malos, todos somos malos. Eso es lo que está recalcándonos Pablo todo este capítulo. Entonces, nosotros queremos tomarnos el crédito del bien que hace Dios, como si, bueno, si yo no hubiese hecho lo malo, no hubiese pasado nada bueno. Entonces le voy a decir que a ese pedazo de loco: es Dios quien debe recibir toda la gloria, es Dios quien debe recibir todo el crédito, es Dios quien debe recibir toda la honra, y es Dios quien recibe el reconocimiento de ustedes con un aplauso a ese Dios que es el único bueno. Somos malos. Tenemos que reconocerlo. Si tiene duda, recuerde que Pablo tiene razón y usted está equivocado. Entonces, ¿se han sentido juzgados por hasta ahora o desanimados? Bueno, si es así, le voy a decir algo: no se preocupe, esto se va a poner peor. La objeción número 5 que levanta este oponente judío. Esto la llamé depravación total o generalizada. Después un día le voy a hablar de lo que es depravación total con más detalle. Presten atención a esto, mis queridos hermanos, que aquí se empieza a complicar un poquito más la cosa. Romanos 3, de un pasaje más largo, del 9 al 17, dice la palabra: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado ¿a quiénes? A judíos y a gentiles, es decir, a todos, que todos están bajo ¿qué? Somos malos. Como está escrito: no hay justo ni aún, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron como inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de ¿qué? Y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto, desventura hay en sus caminos, y lo más importante, y no conocieron camino de ¿qué?
Se lo dije que se iba a poner peor. Lo más fácil que dijo es que no es justo. Esto significa, mis queridos hermanos, que todas las personas están impactadas y afectadas por el pecado. Vamos a hacer una simple ilustración. Esta agua que vieron, mis queridas hermanas, esta agua limpia, pura y agradable, así Dios nos hizo. Limpio, puro, agradables y santos. Cuando creó a Adán, cuando creó a Eva, Dios vio lo que hizo y dijo que era ¿qué? Bueno. Y bueno en gran manera. Así nos veía el Señor, limpios, puros y claros como esta agua. Pero ahí mismo en Génesis entra el pecado, entra la transgresión, y la condición humana de ahí en adelante hereda ese pecado del primer Adán. Eso lo van a ver más adelante en Romanos 5, cuando Pablo hace la comparación entre el primer Adán y el postrer Adán. ¿Quién es? Cristo. Entonces el primer Adán, por la transgresión de ese primer Adán, entra el pecado. ¿Y cómo vamos a entender nuestro pecado? Imagínense que tengo aquí un frasquito, imagínense mucho porque no lo tengo, un frasquito de veneno. Si yo debo caer 3 goticas de veneno en esta agua, ¿cuánto de esta agua se queda infectada del veneno? Toda. No hay absolutamente nada que no sea impactado, que no sea infectado por ese veneno, en este caso por el pecado. Entonces, así ocurre con la condición humana después de la transgresión. Depravación total quiere decir que todas las áreas de nuestra vida, como la vamos a detallar ahorita más adelante que vimos este pasaje, desde su mente, pasando por el corazón, pasando por la voluntad, todas las áreas de nuestra vida han sido infectadas e impactadas por el pecado. Eso es la depravación total, o sea que no hay un área que no seamos nosotros impactados por el pecado. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Entonces, hay unos que no creen en la Biblia y ellos piensan que en alguna parte, más allá de esa gotica de veneno, son esos que dicen, pero en el fondo Él es en algún lugarcito, pero en su corazón Él es, pero no. Somos malos en todas las áreas. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que tuvimos del primer Adán. Entonces, esto es igual de aquí en adelante lo que vamos a analizar como cuando usted va al médico. El médico que lo está diagnosticando, viene el diagnóstico que viene dando Pablo acá, o Dios a través de Pablo, y este médico va a empezar un chequeo en estos versículos que leímos. Vamos a revisarlos desde los pies, desde la cabeza hasta los pies. Y esto es lo que dice el Señor. Literalmente comienza entonces como los médicos que te dicen, te sacan la paletica y dice ¿qué? ¿Saca la qué? Saca la lengua. Vamos a ver de ahí para adentro. Empieza entonces hablando de tu y mi naturaleza. La naturaleza, que es algo, hermano, que no lo van a entender o no se lo van a explicar en ninguna otra cátedra, en ningún otro lugar donde hagan un tipo de nivel educativo. Es que tú no eres pecador, escuchen esto, solamente por lo que haces, por cómo te comportas. Tú eres pecador por quien eres. Eso habla de tu naturaleza, habla de el ser, de eso que la Biblia escribe como el corazón, porque tu corazón, de la abundancia del corazón, ¿qué habla? En ese corazón está corrupto. Eso porque tú eres, tu naturaleza es ser malo. La tendencia del hombre desde el principio es ¿a dónde? Al pecado. Por eso Dios pone, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? Pone las leyes, va a poner esa cerca para que no se desvíe, porque la tendencia es a lo malo. Es naturalmente que sea así, dice el Señor. Entonces, Dios no necesita simplemente que tú cambies, o no necesita que tú cambies tu comportamiento, que no cambies tu apariencia. Dios necesita regenerarte. Dios necesita lo que llaman Romanos 12:2, más adelante van a ver, la renovación ¿de qué? De la mente. Es como si este vaso de agua con veneno, usted empezara a renovarlo, le empieza a echar agua limpia, agua limpia, agua limpia. Va a haber un momento que todo el agua con veneno que va a pasar,
sale y ¿qué va a quedar? Esa es la renovación, esa es la regeneración que el Señor necesita que pase, y eso va a pasar regenerando tu naturaleza, lo que tú eres en esencia. Eso no se puede ocultar, eso no lo podemos negar. En la esencia, el ser siempre va a fluir, siempre se va a mostrar en la condición humana. ¿Por qué? Porque lo está mostrando Pablo aquí, que así de malos somos, y por eso así de grande es nuestra necesidad de ser restaurados. No restaurar a nosotros mismos, de ser restaurados, de que esa vasija de barro que en un momento se deformó, el alfarero la tome de nuevo y la haga completa, regenerarla, hacerla de nuevo. Por eso la Biblia habla de cuando usted le echó de nuevo, he aquí todas las cosas viejas que he aquí son hechas nuevas. Eso es lo que necesitamos nosotros en nuestra naturaleza, ser un hombre, una mujer nuevos. Entonces, Dios necesita regenerarlo, y luego más adelante, en el siguiente versículo dice, nadie entiende a Dios. ¿No estaba más atrás, hermanito? Ahí. Creo que nada. Nadie entiende a Dios. Bueno, más adelante lo dice. Tenemos mucha inteligencia, ¿verdad? No confundamos inteligencia con otra cosa. Tenemos inteligencia, tenemos conocimiento, tenemos conjeturas, hacemos especulaciones, filosofamos, discrepamos, analizamos, pero algo que naturalmente no tenemos es ni sabiduría ni revelación, y yo le añadiría otra, ni discernimiento. Eso no lo tenemos naturalmente, porque nosotros inclusive llegamos a tomar esta mente que Dios nos dio para agarrarla y argumentar en contra de Dios. ¿Cuántos aquí no se han quejado de Dios? ¿Cuántos aquí por lo menos una vez en su vida no han creído que Dios es injusto? ¿Ninguno? No, estoy en el cielo ya. Entonces, esto pasa, no solamente pasa aquí, mi querido hermano, esto pasa en la política, esto pasa en todos los ámbitos de la vida, pasa en el ámbito espiritual, pasa en todas las religiones que puedan existir, porque nosotros solemos tomar, de hecho así se inician muchas sectas, muchas religiones, solemos tomar algo que es verdad, algo que el Señor pone como verdad, y en nuestra mente, ¿qué hacemos? Lo retorcemos, lo cambiamos para argumentarlo y revertirlo, inclusive en contra de Dios. Es así. Nosotros decimos y buscan la vuelta para decir, pero Dios está entendiendo aquí, Dios dice algo que lo que de verdad no es bueno, ese Dios no es tan amoroso. Entonces, porque revertimos lo que realmente dice Dios para tomar el rumbo que dice nuestra mente. Y si nuestra mente no está regenerada, ¿para hacia dónde va a tender? ¿Hacia dónde? Hacia lo malo. Somos malos, muy malos. Entonces dice que esto tiene una motivación, que esto genera entonces una motivación, y la motivación es que nadie busca a Dios. Esto es importantísimo, voy a repetir. Nadie busca a Dios. Lo repito porque seguramente la primera vez se sintieron muchos ofendidos y dijeron, no, yo sí busco a Dios, yo he buscado a Dios, estoy buscando a Dios. Pero ¿qué dice ahí? Nadie busca a Dios. La verdad es que muchas veces cuando decimos que buscamos a Dios, no estamos buscando a Dios, sino estamos buscando los dones, los beneficios de Dios. Buscamos las cosas de Dios, pero no buscamos al Dios de las cosas. Buscamos los beneficios que el Señor nos puede dar, porque Dios es un dador. No buscamos los dones. Dice el Señor, me gustaría que, mira, Señor, me siento mal, me gustaría que me sanara, Señor, así que yo voy a orar para que me sanes. Señor, yo necesito un trabajo, por favor, dame un trabajo, Señor, consígueme un trabajo, consigue algo para mí. Señor, yo no aguanto ya a mi esposa me tiene loca, Señor, loco, Señor, arréglalo, llévatela, Señor. Buscamos los beneficios del Señor. Buscamos las cosas, ¿eh? No. Entonces, queremos que Dios responda a esas peticiones, queremos que Dios responda y satisfaga nuestras necesidades, pero hay algo que no queremos.
no queremos que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer, o si quieren, o si les gusta, ni Dios ni nadie. Hay un meme que dice por ahí que son una pared toda choreza, cuando me lo mandan así, una pared bonita, cuando yo la hago cuando yo quiero. Cuando la gente hace la cosa, la hace mal mandada, nadie. Dice, por naturaleza no le gusta que Dios nos diga qué queremos, qué debemos hacer. Ya ni tanta bulla. Entonces, en Génesis 3, cuando estos padres, el primer Adán y Eva pecaron, corrieron y ¿qué hicieron? Cuando ellos pecaron, cuando comieron del fruto prohibido, ¿qué hicieron? ¿Salieron corriendo a buscar a Dios? Entonces, nadie en la condición de pecado busca a Dios. ¿Usted ha visto un ladrón buscando un policía? Nadie busca a Dios. ¿Qué hizo Dios? Con Adán y con Eva, ¿él fue a qué? Hay un pastor que dice que eso es como si nosotros viéramos un papel, que el papel empieza a arrastrarse hacia la puerta y lo que estamos viendo es el papel que va hacia allá, pero no estamos viendo que allá quizás en la puerta está Dios con una aspiradora y es esa aspiradora que está trayendo el papel, pero nosotros ¿qué vemos? Que el papel va buscando para allá, pero realmente nadie busca a Dios, sino es Dios el que nos busca a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la historia de la humanidad y eso es lo que define la religión, en diferencia con la relación que usted aprendió la semana pasada y afincó aún más que tiene, porque la religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, pero la relación con Dios es el esfuerzo de Dios por alcanzar a la humanidad, por el amor de Dios, porque nosotros hacemos las cosas porque Él nos amó primero. Él hizo un sacrificio, pues si usted no lo creía, yo no creo que Dios me ama mucho, le mostró el sacrificio, dio a su único hijo por usted y por mí. Él lo hizo primero, Él nos buscó. Dios es amor y para satisfacer ese amor, Dios nos creó a nosotros. No nos creamos nosotros a nosotros mismos. Nosotros fuimos creados para la alabanza y para la gloria del nombre de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes, yo me confieso, cuántos de ustedes en un momento que menos estaban buscando a Dios en su vida, Dios apareció en su vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes no lo están buscando, pero Dios qué? Los encontró, me encontró. Y no solamente me encontró, sino que se puso unos guantes como hasta aquí y ahí me sacó. Desde allá nos sacó el Señor. Entonces también después de esto nos empieza a hablar de otro aspecto de nuestra humanidad que es la voluntad. Nuestra voluntad. Y dice que todos nos hemos desviado. Esa es la voluntad del hombre pecador. Desviarse. Jesucristo, ¿quién es el camino? Cristo es el camino. Y los primeros creyentes, antes de ser llamados cristianos, fueron llamados la gente del camino. De ese camino nos desviamos. Porque todo lo que creó Dios era bueno, perfecto. Y de ahí para adelante lo hicimos mal nosotros. De ahí para adelante se desvió la humanidad. Todos nos desviamos, dice el Señor. Entonces, ese desvío lo podemos ver en las ganas que tienen muchos, empezando por aquel que estuvo en el cielo, Luzbel, que se rebeló. Ese desviarse y la falta de gratitud es el caldo perfecto para la rebelión. Entonces hace que la voluntad pecadora no sea obedecer a Dios, y no solamente eso, sino desobedecerlo. Esa es la voluntad del hombre que no conoce a Dios, es la voluntad del hombre de su naturaleza transgresora. Y el resultado de todo esto se traduce en hechos. ¿Y cuál es el hecho? En este caso dice, nadie hace el bien. Si no le queda claro que somos malos, somos malos. Nadie hace el bien. Pero eso es muy negativo, hermano. Eso de verdad que no es así, porque son cosas buenas. Yo de verdad, a mí cuando estaba chiquito me decían, tú eres una buena persona, tú eres perfecto, tú tienes un buen corazón, hijo, tú eres, no es así.
No somos eso especial. Bueno, sí somos especial, pero somos especialmente desacatados. Eso es lo que somos. Nadie es bueno, no hay justo ni a uno. Entonces, no hay nadie que haga el bien. ¿Por qué? Por todo lo que viene diciendo, mira, tú eres esto, te desviaste, no buscas a Dios, entonces no hay nadie que haga el bien. Entonces, la diferencia que nos dice la Biblia es que el hombre mira hacia lo externo, el hombre mira hacia afuera, mientras Dios, ¿hacia dónde mira? El corazón. Así que para que algo sea verdaderamente bueno, una acción que venga de sus manos, una acción que venga de su palabra, que venga de su boca, debe realizarse con un amor puro como el de Dios y sin motivos mixtos, más allá que el amor y solamente el amor de Dios. ¿Nosotros hacemos una cosa así? ¿O esperamos por lo menos un beneficio? No me responde. Nosotros no podemos amar con el amor que ama Dios, con el amor ágape, porque el amor de Dios es desinteresado. Nuestro amor, por mucho que queramos, siempre busca como respuesta tener algún beneficio. A lo mejor no usted, pero hay gente así. Entonces, lo que el Señor quiere que hagamos no es mirar a las personas malas y compararnos con ellas, porque eso es lo más fácil que hacemos. Buscamos a uno que es peor que nosotros y nos comparamos con ese. Y decimos, pues yo no soy como un ladrón como este tipo. Pero tú hiciste esto, bueno, sí, yo sé esto, pero yo no soy así como este tipo, un violador. Buscamos personas malas para compararnos con ellas, o peor, buscamos a personas que se ven peor que nosotros para hacernos amigos de ellas, para que nosotros entonces nos vemos mejor. Ando con este desbaratado porque si yo no me veo peor, no me veo tan desbaratado, menos desbaratado que este, y entonces lo veo como amigo. Y piense, si usted no tiene un amigo así, qué pena, pero usted es el amigo entonces. Y realmente no tenemos que buscar a las personas malas para compararnos con ellos, sino que tenemos que compararnos con ¿quién? Con Jesús. Pero no queremos compararnos con Jesús porque les vamos a perder todas, pero es con Él, porque el mismo Pablo también dice, sed imitadores como Él es imitador de ¿quién? Nosotros tenemos que compararnos con Él para ser un varón de la estatura que el Señor quiere que sea. Entonces comparémonos con Cristo, porque el Señor no tiene esas reglas, que el Señor tiene malas personas y buenas personas, tiene dos, no. El Señor dice, están los malos y está Jesús, no hay más. Si usted quiere dejarse malo, tiene que buscar hacia dónde, hacia Jesús. Él es el varón perfecto. Y luego este pasaje nos habla después de nuestras palabras, del poder que hay en nuestra palabra. En este caso no habla del poder específico de la muerte que hay en nuestras palabras. Dice que nuestras palabras provienen de un lugar de muerte, un lugar que llaman sepulcro. Desde ese lugar, dice, de ese lugar entre nosotros, que es un sepulcro, dice que de ahí vienen nuestras palabras. Ya Jesús ya había dicho en su evangelio, en su ministerio había dicho Jesús algo similar. Le dijo a la gente religiosa, a los fariseos, le dijo que por fuera parecían sepulcros blanqueados, que se veían muy bonitos, pero por dentro ¿cómo estaban? Podridos, con hedor de muerte. Entonces no es parecer, es ser. Entonces la religión es lo opuesto a la relación con Jesús. La religión trata lo externo, pero Jesús busca lo interno. Por eso Jesús dice que hay personas que de labios me honran, pero su corazón ¿dónde están? Lejos de mí. Hay ciertas cosas que decimos que literalmente envenenan a los demás. Literalmente causan dolor y muerte a los demás, no muerte necesariamente física. ¿Por qué? Porque dice que nuestras palabras son como el veneno de un áspid. Un áspid es una serpiente muy, muy, muy venenosa. Más referencia, pregúntale a Cleopatra. Ese tipo de reptil mortal, de ese veneno, es que habla aquí la Biblia, de ese veneno se está comparando el Señor las palabras del hombre que no conoce a Dios. De la naturaleza pecadora, sus palabras están llenas de muerte. Entonces dice, bueno, pero que yo
No es así, hermano, porque yo afortunadamente no he matado a nadie. Y no, yo le creo, y es así, seguramente es así. Pero fíjense esto, mi querido hermano. En el contexto de nuestro país, creo que del mundo, no solamente eso no es exclusivo de nuestro país. Pero ¿saben ustedes cuál es una de las principales causas de muerte? Abortos. Los abortos son una de las principales causas de muerte, no solamente en Venezuela, en el mundo. Entonces resulta ser, mira cómo tuerce la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, resulta ser que el vientre de una madre, el útero de una madre se convirtió en uno de los lugares más inseguros para estar. Cuando según la concepción del Padre, su diseño original, el vientre de una madre debe ser el lugar más seguro donde uno puede estar. Pero la condición humana que tiende hacia la maldad ha hecho inclusive de ese lugar, donde el Señor dice que nos conoció, desde antes de la fundación del mundo, en el vientre, ahí donde nos conoce el Señor antes que usted abriera sus ojos al mundo. El Señor nos conocía de antes y hace referencia a eso como un lugar sagrado, un lugar santo, un lugar donde se gesta la vida. Resulta ser que hoy en día, en ese lugar, se gesta la muerte también. ¿Y eso lo diseñó Dios así? ¿O es la condición humana? ¿O es la tendencia del hombre hacia la maldad? Corazón que no conoce a Dios tiene tendencia a la maldad. Estamos entonces emocionalmente mal, habla de nuestra vida emocional, dice que es una ruina y es una miseria. Entonces, lejos, si nosotros en esa condición de ruina y miseria que la exteriorizamos, lejos de ayudar a los demás, lo que estamos haciéndole es daño. Nosotros no podemos ayudar a nadie cuando no nos hemos ayudado a nosotros mismos, buscando la palabra de Dios, llegando a los pies de Jesucristo y siendo hijos del Señor. Es el único que hay salvación, restauración, sanidad, de todo tipo, hay consuelo, hay de todo, hay milagros. Todos los nombres del Señor que estamos cantando ahorita, hay provisión, hay sanidad, todos los nombres del Señor y todo eso, las distintas formas que el Señor se revela son las promesas y es lo que el Señor nos da solamente en Él, solamente en Cristo. Entonces, no es posible que nosotros emocionalmente mal podemos ayudar a nadie. Entonces, al final de todo esto se resume en una condición, la condición espiritual, y habla del alma, y habla que no conocen camino de paz, no conocen la paz de Dios, porque escuchen, crea esto, hasta que no tenga usted paz con Dios, usted no puede traer la paz de Dios. Hasta que no tengas la paz de Dios, no puedes estar en paz con Dios. Si usted quiere recibir de esa paz que sobrepasa solo todo entendimiento, no es la ausencia de guerra, no es la paz que ofrece el mundo, es la paz de ¿quién? Entonces es imposible que usted pueda traer paz y que sea mensajero de paz, como dice que son los zapatos que salen del Evangelio, que vamos a hablar ahorita también de los pies. Que usted sea mensajero de paz cuando en su corazón no la hay. Nadie que haya conocido la paz del Señor la puede explicar ni siquiera. Y todo aquel que ha tenido tribulación, gente, y tribulación y tanto tormento, cuando conoce esa paz, no hay manera de explicarla. Es como el gozo. Es inexplicable. Entonces, todo esto, mis queridos hermanos, se consolida en lo que llama en este pasaje la depravación total, que es lo que hablábamos, que la persona está en todas las áreas de su vida, está infectada. Pero hay algo importante que solemos confundirnos. No confundamos depravación total con total depravación. Porque total depravación quiere decir que el hombre es tan malo como puede ser. O sea, de ahí como una calle ciega, ahí para allá no hay más nada. Este es el nivel de Hitler. Eso no ha llegado porque el hombre todavía no ha llegado a ser tan malo como puede ser. Pero si es malo en todas las áreas de su vida, que es lo que dice aquí, totalmente está infectado, pero todavía en esas áreas de maldad, nadie, ni Hitler, como dice el pastor aquí, nadie ha alcanzado, el hombre todavía no es tan malo como puede ser, y para que el Señor evite, para evitar que el hombre llegue a ser aún más malo, el Señor crea
y nos da su palabra, nos da las leyes, nos da las promesas, nos da los mandamientos que dice que los guardemos en nuestro corazón para evitar que seamos más malos de lo que podemos ser. Entonces, ¿qué hace el Señor? Y esta es la conclusión de esta primera parte. Vamos a hablar de la conclusión de esta primera parte. Esta primera parte no le dije, esta primera parte, el título es Malas noticias para la gente buena. Eso que dice que son buenas, que yo soy bueno, en esto que está diciendo Pablo aquí es muy mala noticia para la gente que se cree buena. Porque vivimos según las premisas del hombre. Si eres bueno, entonces no necesitas a Dios, el orgullo. Si eres bueno, yo no necesito cambiar. Hay algunas cositas, pero en realidad, en general, yo soy bueno. Si tú pones a ver la cosa, yo soy bueno. Y por lo contrario, la realidad es que cuando tú crees que eres muy bueno, realmente el que tú pienses eso es una muy mala noticia para ti. Porque tenemos que entender nuestra condición. Pablo no quiere que nosotros entendamos, eso es como la convicción de pecado. No podemos saber y no podemos confrontar nuestros pecados hasta que primero no nos entendamos y nos recibamos y nos veamos como pecadores. Entonces no podemos entender en alguna instancia la bondad de Dios hasta que no entendamos lo malo que es la condición humana, lo malo del hombre. Amén. Vamos a los últimos versículos por el día de hoy. Versículos del 18 al 20. Dice la palabra: ¿no les pasa por la mente tener respeto o temor de Dios? Ahora sabemos que lo que dice la gente es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas, dice Pablo. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra que eso es lo que hace la ley, nos revela nuestro pecado. Este libro, entonces, esta carta nos está mostrando de aquí lo malo que somos y lo bueno que es Dios. Nos da un diagnóstico para que entendamos y que crea una crisis en nosotros, como que nos da una sacudida para que entendamos la verdadera condición y compararnos con el Señor. Entonces, esto que le estoy diciendo, y esta carta, por eso es que transforma tanto y ha hecho tantas transformaciones, porque lo que te está diciendo a ti es que algo que te invita a salir corriendo a buscar a Jesús. Si me está diciendo que todo esto malo soy yo, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el camino? Es Él. Corre hacia allá. Esta carta debería impulsarte, si no lo has hecho, a buscar a Jesús. Entonces vivimos en un tiempo que todo el mundo se la pasa hablando de que pasó, que todo es injusto, que la injusticia, ¿qué pasa con la justicia? Bueno, si usted quiere empezar a hablar de justicia, mire a Dios. Fíjense lo que Dios ha hecho, que en sí no es nada malo. Dios no es imposible que haga nada malo. Dios no le ha hecho maldad a nadie. Pero por el contrario, el hombre sí ha hecho maldad hacia Dios. Si usted quiere hablar de justicia, esto es como decía un amigo mío, tú quieres hablar de justicia, pregúntale a las hormiguitas que todo el mundo las pisa y no les pide ni perdón. Pero todo lo vemos según nuestros binoculares. Dios, Él sí ha experimentado la injusticia a niveles que nosotros jamás podamos entender. De toda la historia, toda la injusticia que ha ido contra el Señor, toda la blasfemia que ha ido contra el Señor, combinada con la ofensa, y en última instancia, si nosotros queremos creer en la justicia, debemos creer que Dios es justicia, y solamente en Él hay justicia. Porque ¿quién es el único justo? Lo vamos a repetir siempre. El temor de Dios nos habla acá como el principio de la sabiduría. Podemos tener, digamos, inteligencia, podemos ser filósofos, podemos ser eruditos, pero la sabiduría solamente que viene, ¿de dónde viene? Del temor. Y el temor de Dios es amar lo que Dios ama, y aborrecer lo que Dios aborrece. Nosotros no podemos aplaudir ni aceptar nada de lo que Dios nos ha dicho en su palabra que Él aborrece. Recuerda lo que hablamos en el capítulo 1, en todas las desviaciones.
de toda la corrupción, de toda la parte de género, de sexualidad que está pasando ahorita. El Señor habla muy claro en su palabra y eso lo aborrece. Y si nosotros tenemos temor de Él, de su ira, debemos entonces aborrer lo que Dios aborrece, porque si usted no lo hace, Pablo le viene recordando aquí versículo tras versículo que habrá un juicio y usted va a entregar cuenta por todo eso que no hizo, por todo eso que rechazó la palabra de Dios. Entonces Dios dice que después del juicio le agarra y va a prender en candela todo y se acaba el mundo. Porque el cielo y la tierra pasarán, lo único que va a pasar es ¿qué? Esa misma palabra por la que tenemos nosotros juicio, por la que somos medidos, eso no pasará. Entonces, ¿qué es lo que vendrá? Pero pasará el mundo, pasará el cielo y la tierra, pero vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Porque aquí el Señor hace las cosas nuevas. El Señor es necesario que las lleve hasta la ceniza, toda la maldad del mundo, como lo tiene ya prescrito, para que el Señor levante una nueva generación que ame a Dios, realmente como era del principio, hasta que se desviara. Entonces, esto nos lleva a una de las cosas, o Dios es muy exagerado cuando reacciona y cuando nos dice este poco de cosas de nosotros, o nosotros estamos reaccionando insuficientemente, de forma insuficiente, no estamos haciendo lo suficiente para que lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. No estamos haciendo realmente, estamos siendo inclusive caso omiso de cosas que están pasando en nuestras narices en la vida, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, en los lugares donde ustedes se mueven, están pasando cosas que el Señor te dice que tú debes levantarte en contra de esas cosas y no lo estamos haciendo. Estamos siendo tolerantes, estamos hablando de que no, yo respeto eso, yo no me meto con eso. Y no es lo que el Señor nos está llamando a hacer. El temor de Dios, aborrecer lo que el Señor aborrece. Y luego termina el versículo 20 diciendo que la ley lo que hace es revelar el pecado. La mejor ilustración que yo he entendido en toda mi vida para eso es las señales de tránsito. Si usted, digamos que tenga una autopista de aquí hasta allá, y aquí no hay ningún tipo de señalización, y usted va a 300 kilómetros por hora, ¿qué pasa? Nada. Pero si aquí hay un cartel que dice velocidad máxima 100 kilómetros por hora, y usted pasa a 300 kilómetros por hora, ¿qué pasa? ¿Usted está infringiendo qué? Entonces esa ley, ese cartel que está ahí, que es la ley, lo que está revelando que usted es un... La ley lo que hace es revelar el pecado, pone en evidencia el pecado. Eso es lo que hace la ley. La ley no justifica, las obras no justifican. La ley hace revelar el pecado. Entonces, para cerrar, tengo buena noticia para todos ustedes, gente mala, muy mala. Pónganse de pie, por favor, mi querido hermano. Buena noticia para nosotros, la gente mala. Número 1, estamos completamente equivocados, pero Jesucristo, Él lo hizo todo bien. ¿Somos injustos o no? Sí. Pero Jesucristo, Él nos hizo a nosotros justos. Gloria a Dios. Él, su sangre, su sacrificio nos justificó. Somos peores de lo que podemos imaginar. Peores de lo que podemos imaginar. Pero Jesucristo nos ha hecho mejores de lo que podemos imaginar. Porque nos ha hecho igual a Él. Y Él es perfecto. Amén. Somos un problema, como vimos la semana pasada. Somos un problema, no la solución. Pero Jesucristo es la solución para todo. Usted es el problema, pero Jesucristo es la solución. Éramos enemigos de Dios, pero Dios nos ha hecho familia. Somos la familia de Dios. Dios nos insertó en esta familia, nos ha hecho cercanos, dice la palabra. Aunque estamos lejos, ahora somos hechos cercanos. Éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios, pero Jesucristo nos puso bajo la gracia. Y en la gracia no hay lugar para que seamos receptores de la ira de Dios. No experimentaremos la ira de Dios mientras estemos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Éramos pecadores, pero confiamos en nuestro Cristo como Salvador. Y si alguien no lo ha hecho, si alguien no ha recibido a Jesús,
lo invito a que hoy lo haga. Si alguien no conoce y no recibe a Jesús, Jesús que es la solución para todo, si no lo ha hecho, yo le invito que pase adelante o que lo haga de donde está, reciba a nuestro Señor, déjelo entrar en su corazón, saque el trono del pecado y deje entrar el único que tiene que estar en ese trono, que es el Señor, porque el Señor antes de recibirnos nosotros estábamos muertos. Ahí ven, éramos muertos, éramos sepulcro, pero el Señor nos dio vida y vida eterna. ¿Y vamos para dónde? Pero ahora dónde vamos, dice que el camino del justo es hacia arriba para alejarse del infierno que está, el abismo que está hacia abajo, dice Proverbios 14. Entonces, Dios nos lleva camino al cielo. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es algo refrescante, Señor. Nos da esperanza, nos da tranquilidad, Señor. Tu palabra nos muestra, Padre, que tu paz es la paz más grande. Es la única paz que debemos tener en nuestro corazón, Señor. Señor, te damos gracias porque nos diste la vida, Señor, porque nos amaste primero, Señor. Nosotros simplemente respondemos a tu gran amor, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque aunque éramos todo lo peor que podíamos ser, Señor, tú nos tomaste en tus manos, Padre Santo, y nos has hecho mejores, Señor. Nos has hecho dignos, Señor. Dignos de estar acá, Señor, alabando, Señor. Digno de recibir tus bendiciones, Señor. Aunque no merecíamos nada, Padre Santo, a ti te ha placido darnos todo, Señor. Nos diste a tu Hijo, Padre de la gloria. Nos diste con él la vida eterna, Señor. Nos revela que habrá un juicio, Padre Santo, pero ese juicio para nosotros era un juicio de bendición. Era un juicio donde tendremos diademas en nuestras coronas, Señor. Coronas que tiraremos a tus pies, Señor, porque no hay ninguna corona que prevalezca sobre tu corona. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Te bendecimos, Padre, y te adoramos, Señor, porque eres el único justo y tu justicia, Señor, prevalece en nuestras vidas, Padre de la gloria. Aun cuando no lo entendamos, aun cuando no lo veamos, Señor, tú eres justo, Padre de la gloria. Padre, recibe, Señor, nuestro sacrificio, Padre de la gloria. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor. Recibe todo, Padre, porque tú eres el único digno de honra, de poder. Tú eres el único digno de la alabanza, Señor. Tuyo es el imperio, Padre de la gloria. Tuyo es el Cordero, Señor. Por los siglos de los siglos, Padre de la gloria. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me guarde.